un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Si Dios lo permite, hoy completaremos las 7 iglesias del Apocalipsis. La palabra de Dios nos habla acerca de que un mensaje fue dado a las iglesias de Asia Menor. El apóstol Juan, desde la isla de Patmos, donde se encontraba preso por causa del Evangelio, en aquel lugar Dios le da la revelación y él comienza a escribir. El Señor comienza a hablarle a cada una de las iglesias. Si bien cada iglesia tiene un tiempo específico, un cumplimiento, la palabra, el mensaje que llegaría a cada una de esas iglesias, no es la totalidad de las iglesias que existía. Pero sin embargo había un mensaje específico, pero un mensaje espiritual que hoy está llegando también a muchas vidas, a muchos corazones. Una palabra para el tiempo de los creyentes de aquel momento y una palabra para hoy. Una palabra que habla a nuestras vidas hoy. En medio de aquella situación, Dios comienza a hablarle y comienza a mostrar que el Señor está fijándose muy cercamente y que conoce las obras de cada una de las iglesias, cada uno de sus hijos, el obrar de cada uno de ellos. El Señor en cada una de las iglesias, en cada una de estas cartas, el Señor les habla y les muestra una condición que ellos tenían, una virtud, algo que deberían cambiar, algo que debería ser transformado. Pero aquí en esta iglesia no hay algo que esté acentuando la condición de la iglesia en cuanto a que estaban mal, sino todo lo contrario. Era una iglesia que estaba haciendo las cosas bien. Era una iglesia que tenía grandes bendiciones de Dios por delante. Una palabra de Dios maravillosa. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y recibiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito eres. Dice la palabra de Dios, este es el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Un mensaje que se comprende que está dado en el año 1750 al año 1925. Comprende a la iglesia de aquel tiempo, de aquel momento. Pero sin embargo, es el mensaje para la iglesia hoy. Es el mensaje para cada corazón, para cada vida que hoy escucha la palabra del Señor. Hace referencia a la iglesia misionera. Aquellos que llevarían la palabra de Dios más allá, que llevarían la palabra y el mensaje de salvación a otras ciudades, a otros lugares, aquellos misioneros que comenzarían a predicar y a expandir el Evangelio de una manera tremenda. Y la palabra de Dios dice, hay una condición en esta iglesia, hay un mensaje en esta iglesia. Si bien la palabra de Dios nos habla de que ellos no eran fuertes, o la mirada del Señor hacia su vida no mostraba una gran fortaleza,
Sus fuerzas no tenían que ver con la fuerza que ellos mismos podían tener, sino más bien con lo que el Señor estaba haciendo, con la obra que el Señor haría con ellos. Pero este también es un mensaje para la iglesia hoy, para tu corazón hoy, para aquellos que llevan y predican la palabra de Dios, para aquellos que hacen tarea evangelista. Una iglesia la cual Dios no menciona ninguna reprobación en ellos, ninguna. Hoy esto puedes encontrarlo, esta ciudad hoy aún está en pie, no aquella ciudad antigua que era considerada como una pequeña Atenas, sino la ciudad que se encuentra en aquel lugar geográfico, Al-Aseir, allí en Turquía. Pero en aquel lugar donde fue enviada cada una de estas cartas, perteneciente a aquel territorio de Turquía, hoy los cristianos sufren persecución. La población cristiana en aquel país es reducida, asciende a 160.000 personas, nada más, en un total de 75 millones de habitantes. Cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que están defendiendo su creencia, su fe en el Señor, luchando en aquel lugar. Pero el Señor envía una carta a la iglesia en Filadelfia y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. David tenía en el reino la llave y él podía darle el reino a quien quisiera. El Señor dice: así como David, yo tengo la llave del reino. Y a pesar de que los cristianos eran excluidos en aquel momento de la sinagoga, de los lugares donde podían oír la palabra de Dios, eran excluidos de aquellos lugares, el Señor dice: yo tengo la llave del reino, que nadie los puede sacar de ahí, nadie puede excluirte de ese lugar. Yo tengo la llave, y lo que yo abro nadie puede cerrar, y lo que yo cierro nadie puede abrirlo. Era un mensaje de esperanza para una iglesia que debía luchar. Era un mensaje de esperanza para una iglesia que debía pelear y que iba a tener que enfrentar persecución a causa del amor a Cristo, a causa de la verdad, a causa de la paciencia, a causa de la obra que el Señor había puesto en sus corazones. Porque cuando hay grandes bendiciones también se desatan grandes luchas, grandes dificultades. El Señor dijo así: aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. El Señor ha mencionado esto en cada una de las iglesias. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, dice, no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Esta iglesia había guardado y había atesorado la palabra de Cristo y no había negado el nombre del Señor. Había guardado en su corazón la palabra de Dios. Por tanto, el Señor dice: hay una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. A pesar de que tú puedes ser una iglesia que tienes poca fuerza, el Señor dice: yo he abierto una puerta grande, he abierto una puerta delante de ti, y nadie podrá cerrar esa puerta. Nadie podrá cambiar lo que el Señor ha determinado. Dice la palabra: pero yo estaré en Éfeso hasta Pentecostés, decía el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esa puerta que está hablando aquí, está hablando de la puerta para poder evangelizar, para poder hablar el mensaje de la palabra de Dios, y está haciendo referencia a una puerta grande y eficaz que se había abierto para su vida. Pero a la vez que la puerta se había abierto, también eran muchos los adversarios que se levantaban contra él. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy presos. Pablo decía: oren para que el Señor nos abra una puerta para predicar el evangelio. Oren para que el Señor nos abra una puerta grande de bendición y que las personas puedan oír el mensaje de salvación para sus vidas. Había una iglesia que, si bien sus fuerzas eran pocas, sus fuerzas no estaban puestos en ellos mismos, sino en la fuerza de Dios, en el poder del Señor. Y el apóstol Pablo bien entendía acerca de ello. Él entendía, decía: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte en el Señor porque soy débil, y en mi debilidad el Señor se hace fuerte.
Porque el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad. Y el Señor le dice a esta iglesia, tú eres, aunque no eres fuerte, aunque tienes poca fuerza, tu fuerza está puesta en mí, no en tu propia capacidad, no en tu propia cualidad. Yo he abierto una puerta grande, dice el Señor, delante de ti. Nadie la podrá cerrar. Nadie podrá detenerte. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. El Señor dice, una puerta grande he abierto. ¿Quién podrá cerrarla? Nadie puede cerrar la puerta que el Señor nos ha abierto. Estaba hablando de aquellos que llevarían adelante una tarea misionera, aún hasta estos días. Aquellos que predican la palabra y llevan el mensaje de salvación, atravesando luchas, dificultades, pruebas, persecución, tiempos duros, tiempos difíciles. Pero sin embargo el Señor dice, yo he abierto una puerta grande delante de ustedes que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay algunos que quizás puedan decir, bueno, pastor, nosotros no hemos negado el nombre de Dios. Conocemos la Escritura, conocemos la palabra. Pero no está haciendo referencia aquí. Aquellos habían solamente guardado el nombre, o atesorado la palabra, o que tenían el conocimiento de ella, sino más bien de aquellos que habían guardado su vida, su testimonio. Aquellos que habían podido cambiar realmente, dice la palabra, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, yo confieso, declaro, digo que conozco y conozco al Señor y que creo, pero con mis hechos estoy negando esa fe en el Señor. Aquellos que decían, bueno, sí, de esta manera profeso conocer a Dios, yo conozco al Señor, yo conozco su palabra, yo conozco las Escrituras, conozco la Biblia, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuánta gente he visto en todos estos años que decía conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban una y otra vez? Decían conocer el Evangelio y conocer toda la Biblia, haberla leído una vez, 2 veces, 10 veces, pero aún así con sus hechos ellos negaban a Dios, se alejaban de la voluntad de Dios. Ahora el Señor les trae un mensaje a esta iglesia y les dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es un mensaje maravilloso del Señor, en el cual le dice a la iglesia, ellos verán cuánto amor yo tengo por ustedes. Aquellos que te persiguen, aquellos que son la sinagoga de Satanás, porque dicen ser judíos, pero no lo son, sino que te persiguen. Ellos vendrán y se postrarán delante de ti, así como fue dada una promesa en su tiempo al pueblo de Dios, diciendo que los gentiles serían impactados por la palabra y toda rodilla se inclinaría ante el Señor. Ahora ellos debían volver su corazón a Dios. Aquellos que se habían alejado de la verdad, ahora serían impactados por la palabra del Señor y vendrían y verían cuán grande obra y cuánto amor el Señor tenía para cada uno de sus hijos. Esto lo experimentó también el apóstol Pablo, aquel que perseguía y era perseguidor de la iglesia, y llevaba cartas para entregar a aquellos que eran fieles a Dios. Mas luego, cuando tuvo un encuentro con el Señor, él pudo ver cuánto amor tenía el Señor para cada vida, cuánto amor tenía Jesús para cada uno de sus hijos, cuán grande salvación el Señor había derramado sobre sus vidas. Ahora el Señor le está diciendo aquí a la iglesia de Filadelfia lo mismo. Ellos verán cuán grande amor, ellos verán cuánto te he amado. Aquellos que te perseguían, aquellos que no entendían, aquellos que se rebelaban cuando tú le dabas la palabra, cuando tú le hablabas acerca de mí, aquellos verán cuán grande amor, cuánto te he amado. Y ellos comprenderán ese amor en ellos. Ellos lo entenderán, así como el apóstol Pablo en un momento no quería entender, no quería comprender. Sin embargo, el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa te dar coces contra el aguijón, comenzar a patear el aguijón. Yo soy Jesús al que tú persigues. No podrás vencer. El amor es tan grande por aquellos
que han abrazado la verdad. Y el Señor le dice a esta iglesia, y el Señor elogia a esta iglesia diciendo: has guardado mi palabra, has guardado mi nombre, has permanecido fiel en esto. Por tanto, yo lo entregaré en tus manos, se rendirán ante ti, se postrarán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Filadelfia sería una iglesia que recibiría persecución, que debería ser paciente. Está hablando de la iglesia anterior a este tiempo, el cual estamos viviendo hoy, que los hermanos también debieron soportar. Pero también está hablando al corazón de los hombres hoy, porque hay una espera, hay un tiempo, hay ciertas injusticias, momentos que el hombre dice: Señor, ¿hasta cuándo el hombre debe soportar? ¿Hasta cuándo el creyente debe resistir? Quizás en estos lugares, o en este país, o en la región donde hemos nacido, no tenemos que sufrir la afrenta que sufren nuestros hermanos en otras regiones, en Oriente Medio, en estas regiones de Asia Menor. Hoy en día, la persecución, el desprecio, el rechazo, la muerte, el hostigamiento, por haber abrazado una verdad que cambió sus corazones y que cambió su vida. Pablo no pidió al Señor que saliera a su encuentro. El Señor le salió al encuentro y transformó su corazón. Cambió su vida. Fue parte de un plan de Dios, un propósito de Dios. El Señor lo levantó para ir a predicar a los gentiles, para llevar la palabra de Dios más allá. Tres viajes misioneros que impactarían todo aquel lugar, fundando iglesias, levantando y sembrando la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le dice a la iglesia hoy: por cuanto has tenido paciencia y has guardado mi palabra, yo te guardaré a ti de la hora de la prueba que han sufrido los moradores de la tierra. Haciendo referencia también a aquellos moradores de la tierra que no se hallaron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que no creyeron en Él, no creyeron en el Señor. El Señor dice: yo te apartaré del tiempo y de la hora de la prueba. No de esta, no de la tribulación, porque tribulación ya ha sufrido la iglesia. La iglesia del tiempo establecido para Filadelfia recibió persecución, muertes, hostigamientos, recibió tribulación. Pero los tiempos que vienen y que se avecinan son tiempos completamente duros, completamente difíciles. Dice la palabra: gran tribulación, tiempo cual nunca hubo en la tierra. Un tiempo de gran dificultad para aquellos que no abrazaron, que no amaron la verdad. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. No sobre toda la humanidad, sino sobre aquellos que no han creído en Él, sino sobre aquellos que no han podido amar y abrazar la fe en Cristo. El Señor dice: por cuanto has guardado la paciencia, es decir, hay una paciencia que guardar hoy en día. Por cuanto has guardado esa paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba. Quizás algunos hermanos que se encuentran en otras partes del mundo, ellos dicen: pero ya estamos viviendo el tiempo de la prueba. Pero nada es en comparación a lo que viene. Nada es en comparación a cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, lo que deberán vivir y lo que tendrán que atravesar los moradores de la tierra. Ay, dice la Biblia, ay de las mujeres que estén encintas. Ay de aquel tiempo que viene para cada uno de los hombres, que en el tiempo que el Señor habló a sus corazones, no volvieron sus vidas a Él. En el tiempo que oyeron el mensaje, no quisieron oír. Algunos dicen: bueno, en aquel tiempo tendré oportunidad de arrepentirme y acercarme a Dios. Algunos inclusive dicen: bueno, si me voy al infierno también. He entendido que dicen que luego de 1000 años los que están allí en aquella condenación serán libertados y tendrán una nueva oportunidad. ¿Te imaginas 1000 años en aquel lugar?
Algunos que especulan de esa manera no tienen idea o conciencia de lo que van a vivir. Entonces dice, si viene Cristo ahora y yo estoy mal y me encuentro alejado de Dios, entonces tendré una nueva oportunidad de arrepentirme, de volverme hacia Él. Si no tuviste la fe, si no tuviste el corazón de volver tu vida, si no pudiste sostener su palabra y la paciencia en el tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo, en el tiempo del amor, en el tiempo donde la palabra te está llegando hoy sin persecución, ¿cómo harás para sostener tu vida cuando le quiten la vida a tus hijos? ¿Cómo harás para mantenerte en integridad cuando sufras terribles y grandes torturas? Cuando recibas persecución, cuando tengas que vivir hambrunas a causa de Cristo, ¿cómo podrás sostenerte? Algunos especulan en aquel tiempo y dicen, bueno, habrá una oportunidad, pero será duro y será difícil. Será duro que el hombre pueda pasarlo, dice la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran en la tierra serán probados, y serán probados con fuego, y serán probados con toda clase de la ira de Dios que descenderá sobre la tierra. El Señor lo habla bien en su palabra, y habla de los cataclismos que ocurrirán y de lo duro que será para aquella generación. Mas dice la palabra, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Has guardado la paciencia y el Señor le dice, retén lo que tienes, ten cuenta y ten presente que vengo pronto. La Escritura dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle el premio a aquellos que han resistido, a aquellos que han permanecido, a aquellos que han guardado la verdad, a aquellos que han podido luchar. Una iglesia que ha procurado llevar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. La iglesia misionera que ha impactado este mundo en aquel tiempo conocido, pero aún hoy la palabra de Dios que sigue llevándose. Y hay hombres que dicen, predicamos la palabra con la esperanza, con la fe, con el ánimo de lo que dice la Escritura. Y será predicado este evangelio a todas las naciones y el Señor vendrá. Hay personas que dicen, tenemos que entrar en aquellas tribus, tenemos que entrar en aquellos lugares, debemos sembrar Biblias en aquellos lugares para que la gente pueda oír el mensaje del evangelio, acelerando los tiempos para que la gente pueda conocer de Dios. Dice la palabra que a causa de los escogidos el tiempo será cortado. El Señor le habla a una iglesia la cual el Señor le ha abierto una puerta grande. Y el Señor le dice, nadie cerrará esa puerta delante de ti. ¿Qué significa? Que el Señor nos ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y cuando tú entiendes esto, cuando entiendes que no depende de tu fuerza, que no depende de si tú tienes la capacidad de abrir esa puerta, el Señor dice, yo ya he abierto esa puerta. Y aunque tú no eres fuerte, has permanecido en mi palabra, has guardado la fe, has guardado mi nombre, yo te guardaré. Y el Señor dice, ahora solamente mensaje de esperanza, la puerta ya está abierta, predica, habla, comparte el mensaje, comparte bendición con aquellos que no conocen. Aleluya. Alguno quizás diga, pero ¿será que la persona creerá? El Señor dice, la puerta ya está abierta. Yo he abierto una puerta delante de ti y nadie puede cerrarla. Serán impactados por su palabra. Dice, yo los pondré, se postrarán delante de ti y reconocerán cuánto te he amado. Reconocerán. Ahora dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él un nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Al que venciere. En cada una de las cartas, el Señor le dice, aquel que venza. El mensaje final, o uno de los mensajes, es aquel que venza, aquel que permanece, aquel que pelea, aquel que guarda la palabra. Era una iglesia que se encontraba bien. Era una iglesia que su fuerza no estaba puesta en ellos mismos, en su propia capacidad o en sus riquezas.
Era una iglesia que no se había desviado de la verdad. Y el Señor le dice, retén lo que tienes, retén lo bueno, para que nadie te arrebate la corona, para que nadie te quite esa corona que tienes, ese premio que tienes sobre tu vida. Guarda la fe, retén lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Entiende que se te ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos serán los adversarios, pero ten paciencia. Soporta el tiempo de la prueba, soporta el tiempo de dificultad. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, dice la Escritura. En aquella región eran muy comunes los terremotos. Entonces las columnas del templo debían ser columnas fuertes, hablando de una vida que se sostiene, una vida que está firme, que está plantada en la casa de Dios de la manera correcta. Cuando vienen los terremotos o cuando ocurrían terremotos en aquel lugar, cuando había movimientos de la tierra, las columnas eran lo que se sostenía. Podían caer las paredes, podían caer quizás rocas de aquel lugar cuando comenzaban a sacudirse las edificaciones, pero las columnas estaban plantadas. La columna era aquello que sostenía. Y el Señor dice, yo te pongo a ti como el sostén de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, de la iglesia que predica, de la iglesia que guarda la palabra. He aquí que yo los haré columna en el templo de mi Dios. Un lugar de importancia. Yo les daré un lugar de importancia, aquel que sostiene el templo, los fundamentos. Entendemos que el cristiano, el fundamento estable de la vida cristiana es Cristo. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Él debe ser la base principal de la construcción en nuestra vida. Pero el Señor dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de allí. Vendrán los terremotos, comenzará a sacudirse, pero tú estarás firme, estarás plantado en las promesas y en las verdades de Dios. Nadie podrá removerte de ese lugar, aunque vengan tiempos duros, aunque vengan tiempos difíciles. Comparte la palabra del Señor. ¡Aleluya! Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y el Señor dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo escribiré, serán sellados, escribiré sobre él los nombres de las personas influyentes, importantes, eran escritos allí en las columnas de los templos. El Señor dice, yo te pondré a ti por columna, por algo fuerte, por algo que sostiene. Esta iglesia venía para sostener la fe cristiana, una iglesia verdadera, una iglesia que no fue reprendida, que el Señor le dijo, tengo algunas cosas contra ti. El Señor no les dijo eso, sino que el Señor les habló acerca de su compromiso, de su amor, de su fidelidad, de su trabajo, y que debían permanecer así, que debían guardarse en esa condición, que debían continuar predicando, que debían continuar haciendo la voluntad de Dios, trabajando, sirviendo al Señor, aguardando y teniendo paciencia, porque el Señor dijo, yo vendré, yo vengo pronto. Y de esta manera predica el mensaje, yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Había un mensaje para cada uno de los hombres, como está llegando a tu corazón en esta hora. Y escribiré el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor dice, hay cosas grandes y bendiciones grandes para tu vida. Debes permanecer en la fe. Debes vencer. Al que venciere, ese será salvo. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Aquel que pelee la buena batalla, aquel que corra la carrera de la fe, aquel que se guarde en integridad hasta el final, ese obtendrá la victoria. Ahora el Señor le está diciendo así a una iglesia que estaba bendecida por Dios, que las puertas le fueron abiertas. Y la promesa del Señor es que nos pondrá como columnas en el templo de Dios. Algunos hablan de lugares importantes. El Señor nos ha puesto juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice la Escritura. Y seremos llamados para juzgar a las naciones.
El Señor nos promete un lugar de importancia en su reino. Y Él dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Aunque tú pareces que eres frágil, aunque te sientes débil, aunque dices, no sé si habrá bendición para mí, aunque por momentos dices, no tengo las fuerzas para hacerlo, has puesto tus fuerzas en Dios y el Señor te hace fuerte. Has entendido que las puertas que el Señor abre nadie las puede cerrar. Y el Señor nos ha abierto, y Él nos dice aquí, les he abierto una puerta para que el mundo pueda conocer mi palabra. Ve y predica, ve y comparte el mensaje. La puerta ya está abierta. ¿Te sientes débil? Estás en el lugar correcto porque las fuerzas están puestas en mí. Has guardado mi palabra y yo te daré bendición. Has mostrado la paciencia y has esperado el tiempo, por lo cual yo te guardaré de aquel tiempo difícil que está preparado para la humanidad. El Señor nos da grandes promesas de bendición para su iglesia. Era un mensaje para la iglesia de Filadelfia, pero es un mensaje para la iglesia de estos tiempos. Es un mensaje para tu corazón y para mi corazón, que debemos levantarnos y debemos permanecer en el Señor, que debemos luchar y debemos pelear por llevar la buena palabra de Dios, el mensaje de salvación, una sana doctrina, la palabra de verdad a aquellos que no lo conocen. A veces los cristianos están retraídos, dicen, ¿será que las puertas están abiertas? El Señor dice, yo soy el que tiene las llaves y he abierto una puerta delante de ti. Ve y predica, habla la verdad del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entiende lo que el Señor está hablando a sus hijos. Entiendan lo que el Señor te está hablando. Aquel que tiene oídos. En cada una de las cartas el Señor dice, aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Es un mensaje espiritual. Si bien podemos ubicarlo en una línea de tiempo, en un lugar geográfico, en las condiciones de aquella ciudad, y nos deja entender, el Señor les hablaba en cuanto a la condición de la ciudad, y allí podemos ver que las columnas eran importantes en aquellas edificaciones. Era conocida como la pequeña Atenas, era una ciudad importante, era una ciudad de comercio, pero no estaban puestos en ellos o en su dinero o en el comercio o en la ciudad importante que eran su confianza, sino que estaban puestas en Dios. Ellos entendían la importancia de ser una columna fuerte en medio de un lugar donde los terremotos eran habituales y la gente debía huir hacia los campos cuando todo comenzaba a moverse para resguardar su vida. Y el Señor utiliza el ejemplo de la columna en la casa del Señor. En el lugar correcto, firme en el tiempo de la bendición para tu vida, firme en el lugar correcto que es la casa del Señor. El Señor les promete firmeza y le dice, yo vengo pronto. Aguarda con paciencia. Hay situaciones que son injustas en la vida, hay momentos difíciles en la vida del creyente. Ten paciencia. Aguarda con paciencia y muestra la vida de Dios, el testimonio, y que no has negado su nombre en tu vida, en tu testimonio, en tu caminar con Dios cada día. El Señor nos da promesas maravillosas para su iglesia. Hoy una iglesia puede identificarse en esta condición. Esta es la condición de esta iglesia, es la condición de tu corazón, es la condición de cada vida hoy. Aprobados por Dios, fieles al Señor, aunque soy débil, soy fuerte. Y estoy aguardando con paciencia la venida del Señor, predicando a tiempo y fuera de tiempo, instruyendo, enseñando el mensaje de fe y la salvación a los perdidos. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El Señor dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Recibiré sobre él un nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque han guardado la palabra de Dios, porque han creído el mensaje, el plan de salvación de Dios, entregar la vida de su Hijo para que la humanidad pueda ser salva por medio de él. Los creyentes hemos sido marcados por la vida de Dios, apartados para buenas obras.
No es una casualidad que tú estés aquí. No es una casualidad que Dios te haya traído al lugar correcto. Ahora el Señor dice, yo haré de ti una columna fuerte, un lugar estable en la casa de Dios. Gente que pueda llevar la verdad del Evangelio, personas que puedan compartir la verdad de la Escritura, que puedan guardar la fe, que puedan permanecer en el tiempo malo, que puedan guardar la palabra y la paciencia de su Dios. Al que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el tiempo de que puedas abrir tu corazón al Señor. Es el tiempo de que puedas abrir tu corazón a aquel que dio su vida por ti, aquel que escribe esta iglesia. El Señor dice, yo te conozco, yo conozco tu vida, yo conozco lo que pasas, lo que vives, las situaciones difíciles, yo conozco tu corazón, pero el Señor dice, yo haré grandes cosas contigo, yo te pondré en lugares de importancia. Tú quizás dices, soy débil, no tengo fuerzas. El poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Y Él dice, yo haré algo grande de ti. Aunque tú te sientas menos, aunque te sientas hoy desvalido, aunque te sientas que no tienes la capacidad, has tenido lo correcto, has guardado su palabra, has guardado la fe. No has negado su nombre. Es suficiente. Debes permanecer en Él. Debes tener paciencia, debes tener confianza. Dice el Señor, yo vengo pronto. El Señor viene. Y dice la Escritura, ¿hallará fe en la tierra el Señor? Cuando venga Dios, hallará fe, hallará un grupo de personas, una iglesia que se encuentre trabajando. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre así, dice la Escritura, lo halle trabajando, lo halle de la manera correcta, siendo columna, siendo fortaleza, estando firmes en las cosas de Dios. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, aquellos que hoy están llegando a los caminos, aquellos que estaban apartados de Dios, quizás pensando de esa manera, ¿será Señor que tendré otra oportunidad más adelante? Entonces ya vendrá un tiempo y me arrepentiré luego, porque no es para mí. Esto de la iglesia no es para mí. Entonces cuando el Señor venga y yo esté haciendo todo lo malo, ahí buscaré tener otra oportunidad. Mira, varón, mujer, será terrible aquel tiempo. Si oyeres hoy su corazón, su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando el mensaje de Dios, no endurezcas tu vida. No hagas caso omiso a la palabra de Dios, sino atiende diligentemente lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Porque el Señor dijo, aquel que oye estas palabras que yo estoy hablando y no las pone por obra, yo lo compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Pero aquel que al oír la palabra la pone por obra, entonces será un hombre prudente que edificó su casa sobre la piedra, ha edificado su casa sobre Cristo, y nada podrá tirar abajo aquella casa. Nada podrá golpear tu corazón de manera que se destruya, porque estás plantado en el lugar correcto. Estás puesto en el fundamento que es estable para tu vida. Yo voy a invitar a aquellos que quieran hacer esta oración, que quieran aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y levantar una mano a los cielos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. ¡Aleluya!